disculpa pública sobre las acusaciones que como Estado hemos recibido. Y repito, creo que el proceso migratorio que estamos viviendo en el país se está ejecutando desde el gobierno como lo indica nuestra legislación. Muy buenas noches. Pues ciertamente el informe de la OEA en el día de hoy nos dejó como curiosos. ¿Qué sería lo que quisieron decir? Porque dentro de las explicaciones de su visita que hicieron, de los pasos que dieron, quién los acompañaron, lo que pudieron detectar, descubrieron exactamente lo que estaba pasando, lo que los dominicanos, la autoridad, el Estado dominicano transmitía, no solamente verbalmente, sino también escrito, de los pasos y los procedimientos que se daban. Pero ellos los dudaron, se trasladaron también a Haití y allá hicieron su levantamiento. Entonces, los resultados de ese informe es prácticamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Entonces, como que no se entendió. ¿Qué fue lo que quisieron decir? ¿Por qué entonces no escribieron un poquito más y aclararon el daño que en sus comentarios el secretario general hizo en su momento, que cayó muy mal para la República Dominicana? ¿Es que le da tanto trabajo reconocer cuando han faltado? Entonces por eso no se ve un ente imparcial. Yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado y como se ha estado manejando el Estado Dominicano, yo me quito el sombrero ante él y felicito a las autoridades como han exigido el respeto. Primero no fueron invitados, pero si querían venir, bienvenidos sean. Y entonces, al final de cuentas, las recomendaciones, ¿qué pasó? Decir lo mismo que estamos haciendo. El diálogo con Haití siempre lo hemos tenido, lo vamos a tener, pero ahora con una condición. Cuando ellos pidan las disculpas necesarias al país, al Estado Dominicano, al pueblo dominicano, entonces retomamos nuevamente un diálogo real y franco y que sea de dos vías. Hay un libro de Carlos Gabriel García Márquez que establece como título Crónica de una muerte anunciada. Definitivamente lo que pasó en el día de hoy en el Consejo Permanente de la OEA ha sido crónica de una muerte anunciada. Todos los dominicanos, o en su mayoría, para no ser absolutistas, sabíamos por dónde venía la OEA en su informe. Definitivamente quisieron tratar de manejar un poco el tema en la relación de los hechos que ellos planteaban en su informe, pero en el dispositivo se destapan con solicitar un diálogo con Haití. Pero ¿cuántos diálogos, conferencias, seminarios, cumbres, encuentros vamos a tener nosotros o foros con el país vecino de Haití? Lo primero que tiene que hacer la OEA es, como coincido con mis compañeras de aquí, pedir una disculpa pública por los pronunciamientos extemporáneos que expresaron contra la República Dominicana. En la actualidad, nosotros no podemos parar nuestro proceso migratorio como establece las leyes dominicanas. Nosotros tenemos que continuar con lo que es el mecanismo de regularización de estatus de inmigrante. Nosotros cuando viajamos a un país hemos visto cómo en los países aplican su normativa local. Y la OEA quiso reconocer nuestro derecho soberano, pero sin embargo interfiere proponiendo un encuentro con un país que ellos saben que no tienen capacidad de concertar y ponerse de acuerdo con nuestro país. En nuestro país, el tema migratorio ha acaparado la mayoría de los espacios públicos en los últimos tiempos. Nosotros esperamos que este tema, que ha sido el pie de amigo del presidente Danilo Medina, del gobierno del PLD, ya con este informe que ha dado la OEA, deje de ser el elemento disuasivo de los problemas nacionales. Ojalá y no se trate de seguir dispersando la atención a esos graves problemas y sus soluciones que espera el pueblo dominicano. La presencia de la OEA en la República Dominicana causó muchas estridencias y desaciertos, desacuerdos en muchas personas que se encontraron esto muy mal y que hablaban de la soberanía y de intervencionismo y demás. La OEA vino a ver si en la República Dominicana se está respetando o no los derechos de las personas.
Nosotros, como dominicanos y dominicanas, tenemos que velar por nuestra nación, tenemos que velar porque se respeten todos los aspectos nacionales e internacionales en relación a lo que es nuestro país y nuestra soberanía. Ahora bien, hay que ver también que con respecto a lo que dice el informe, la República Dominicana no se condena en este sentido, y eso es lo importante. Si no se condena a la República Dominicana como que hay faltas graves y violaciones a pactos internacionales, yo creo que la llamada al diálogo no es mala. Es importante, aún así, respetando, repito, lo que son los intereses como país que tenemos. Respetar también nuestra soberanía, que no está amenazada. Simple y sencillamente que nosotros como dominicanos y dominicanas, pues somos fiscalizados y supervisados por los cánones internacionales del comportamiento social que tenemos que tener y de la manera en que nosotros también nos relacionamos como frontera. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos de todo esto y que los diálogos con Haití, que es nuestro país frontera, pues sean en el marco del desarrollo y también de que ellos pongan todo su esfuerzo para dotar a sus nacionales de sus documentos. Bueno, ahí tenían cada uno de los análisis, 1 minuto 30 segundos. Vamos a ir al debate, al regreso de la pausa comercial. La pregunta es si ustedes consideran que este informe de la Organización de Estados Americanos definitivamente está equilibrado, cumplió con los requisitos que se estaban esperando, o si por el contrario piensan que no, que nada que ver, que está totalmente desequilibrado, como lo decía el presidente del CONEP. Vamos a pausa, ya venimos con más. Ahora en SDN te mantienen alerta. Podrás suscribirte al tema de noticias de tu preferencia visitando www.cdn.com.do. Colocas tu correo electrónico y das clic en enviar. Recibirás un correo de confirmación para activar tu suscripción. De esta manera, todos los días entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde, te mantendremos al tanto de tus noticias seleccionadas. En SDN, pasión por la noticia. Regresamos con noticias entre políticos. La pregunta, como lo decíamos antes de irnos a la pausa, es si ustedes consideran que este informe de la OEA tiene equilibrio. Ahí está nuestra cuenta en Twitter, @políticoscdn37. Envíenos sus comentarios. También estaremos abriendo las líneas telefónicas. ¿Cuál es su opinión con respecto a este informe que leyó hoy Luis Almagro? Bueno, como... ¿Fue amargo el informe? Soy el caballero ¿Fue aquí. dulce? No, ¿Fue insulso? ¿Cómo Porque que yo no? te voy a decir una cosa. Si era uno más. Mucha gente de la OEA tiene Y no problemas es con los insulsa en esta oportunidad. Como soy minoría aquí, los caballeros primero. Si no fue mal, porque al final de cuentas, yo creo que cuánto lo hubieran deseado decir algo, pero no fallábamos en nada, entonces... Karen, como soy minoría, lo somos primero. Toda la palabra, caballero. Respetamos la minoría esta noche. Yo creo que efectivamente, y coincidimos con la aclaración de Blanco Canto, el presidente del CONEP, de que no está equilibrado el informe de la OEA presentado en el día de hoy. Pero más que ser equilibrado, nuestro criterio es que ellos partieron de algunas premisas que no son lo justo para tomar en cuenta cualquier planteamiento. Es verdad, Josefa, que no hubo una condena al país, pero buscaron la forma más simple de cómo terminar o tratar de solucionar algo o proponer una solución. Un acuerdo, un acercamiento, una discusión, un foro, como decía anteriormente. Eso no es malo, eso no es bueno, malo. pero que nunca hemos dicho que sea malo o bueno. De hecho, cuando se planteó romper relaciones con Haití, aquí coincidimos la mayoría en que no era necesario. Eso no era necesario, ni es necesario, porque retirar una alegación diplomática en un país conlleva una situación de romper el raso con la Convenio de Viena, hasta cierto punto, que es lo que regula la relación entre los países. Nosotros planteamos de que efectivamente puede haber algunos diálogos, pero ¿cuántos diálogos hemos hecho con Haití? En materia de comercio internacional, en materia de la veda con los productos del pollo, el huevo, de dominicanos para entrar a su frontera. Cuando hubo situaciones de que asaltaron el consulado dominicano en San Pitre, nosotros también fuimos y nos sentamos en la mesa con ellos. Entonces, cada vez arribamos a un acercamiento, un acuerdo con ellos. Ellos se paran de la mesa y lo rompen. Entonces, no tienen credibilidad Haití como Estado, como país,
de entrar a una negociación con nosotros, un acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la OEA quiere ser el gran árbitro. La OEA quiere venderse como el gran solucionador del problema, estar en el medio de las dos partes, cuando probablemente ellos van a estar balanceados hacia un lado. Porque es evidente, ese informe en su detalle, en su cuerpo y en su texto, no reconoce más que somos soberanos. Perfecto, somos soberanos, pero eso lo sabemos nosotros. Bueno, en ¿Qué este quería decir caso nosotros? el árbitro dejó el pleito igualito. Perfecto, el No árbitro hizo es parte absolutamente del nada. esquema. Entonces, Pero tal claro, vez, veamos pero oye, árbitro. no es tan agresivo contra nosotros el informe, porque de verdad, No. no es tan agresivo, no hemos dicho que no. Pero es que no podía hacerlo pero porque nosotros el tema no del estamos diálogo hablando. es un tema como demasiado banal para la situación que estamos hablando en el día. Dejarlo en yo el aire, creo- dejar las cosas en el aire. Eso- Yo creo que... Yo prefiero verlo sentarnos con la carta que hizo el ex embajador haitiano. Esa sí fue buena. Esa sí Bueno, Esa fue sí fue buena. buena. Yo creo que debemos ver los puntos positivos de las cosas. La OEA estuvo aquí por las denuncias que se habían hecho, justificadas o no, por la manera en que nosotros administramos la ley que instala el proceso, que manda el proceso de regularización. Y nosotros aquí en este espacio, en otros espacios, hablamos de las debilidades que había en ambas partes, en el manejo, tanto de nuestro país como también la responsabilidad con que actuó el pueblo haitiano. Y en base a todas esas denuncias por parte de funcionarios del pueblo haitiano, pues vino la OEA a ver. Y nosotros tenemos que sentirnos satisfechos de que lo que encontró no fue tan malo como se previó. Pero además, ver que ante una situación como la que ellos han encontrado en un informe que todavía hay que analizar en su contenido, en su totalidad, y sentarse fríamente a verlo, a estudiarlo. Como ellos no se sentaron. Yo parece. creo, No, hombre. yo creo también que lo que se está planteando con relación a nosotros, y digo también respetando nuestra soberanía, como ellos plantean ahí, que reconocen lo que obviamente nosotros somos un pueblo soberano, capaces y en capacidad de poder aplicar nuestras leyes, porque somos libres en ese sentido, y el intervencionismo no es lo mejor, y nosotros tampoco lo permitimos, pero no ha sido ni siquiera esa la intención. Bueno. Ha sido más bien la recomendación de el establecimiento o el restablecimiento de unas relaciones que estaban a punto de colapsar y de mala manera. Yo creo que nosotros tenemos que preservar las buenas relaciones con el pueblo haitiano, independientemente de las fallas y las denuncias, quizás grotescas en algunos momentos que ha habido. Ahora bien, hay que recordar que nosotros, con respecto a lo que es la aplicación de la ley de migración, hemos tenido nuestras fallas. Hipólito Mejía, en el gobierno del PRD, ahora PRM, fue quien promulgó la ley de migración, y esta se dejó engavetada y guardada ahí por mucho tiempo y provocó todo este tipo de desórdenes. El reglamento. Ahora el reglamento Que no salió. 10 años. Exactamente, 10 años después. Entonces, lo que tenemos nosotros es que aprender de los errores y enmendar situaciones, y recordar que en todos los países donde hay fronteras ocurren este tipo de estridencias y problemas, porque hay un asunto de sobrevivencia, como nosotros cuando nos vamos a Haití o nos vamos a Estados Unidos y somos inmigrantes en otros lugares, Bueno. que estamos en busca de vida. Bueno. Y precisamente eso hay que regularlo, Lo deporte. y es lo que tenemos que hacer. Bueno, lo cierto es que de una forma u otra el informe de la OEA valida la acusación que se nos ha hecho al país sobre que aquí hay apátrida. Y hay que tener mucho cuidado con los temas internacionales y con el manejo que se le da a los temas que tienen que ver con la nacionalidad y la soberanía de los pueblos. Hay que tener mucho cuidado en uno tener mucho placer o no darle la importancia y no leer bien los informes que dan los organismos internacionales. Cuando la OEA hoy dice que recomienda que se tomen medidas con los apátridas que hay en República Dominicana, está diciendo que la acusación es cierta. Exacto. Está respaldando la acusación que el pueblo, las autoridades de Se Haití, califica ya. las autoridades de Haití han dado y ahí nos han tratado de tildar, y que manos internacionales están detrás de ese organismo. Aquí sabemos, y todos sabemos, que hay un equipo de países, para no decir que un solo país, que está detrás de hacer responsable a República Dominicana de la inestabilidad política, económica y social que vive Haití, porque
ellos se benefician de esa situación y quieren tirársela esa responsabilidad al pueblo de República Dominicana. Entonces, miren, mucho cuidado. No estuvo equilibrado el informe porque se descalifica la OEA al venir con observadores, observar que todo está yendo según lo establece la ley y que no hay, según dice su propio informe, ninguna irregularidad. Sin embargo, dice y habla de los apátridas, o sea, está diciéndole que en el país hay apátrida, o sea, está validando la acusación que se le hace al Estado Dominicano, está prejuzgando. Y fuera de que nosotros, los políticos, estamos en épocas electorales y cada uno con su real derecho está buscando los votos para que su simpatía llenen las urnas y puedan darle la victoria, fuera de eso, el 16 de mayo, el 2016, el 15 de mayo pasa y seguimos siendo dominicanos y dominicanas todos. Entonces, todos y todas somos dominicanos. ¿Y qué tenemos que procurar? Que desde nuestras diferentes miradas políticas siempre podamos llevarla a lo que es el interés nacional. Y en este momento el interés nacional de ninguna manera es aplastar a ningún pueblo extranjero, sino que nuestra soberanía, nuestra constitución, nuestras leyes sean respetadas y nosotros hacer procedimientos según lo establece para todo el que quiera tomar como casa República Dominicana. A mí no me gustó el informe, primero porque el señor secretario de la OEA, Luis Almagro, debió públicamente darle una excusa a República Dominicana, porque ningún incumbente a la cabeza de un organismo internacional puede tener la osadía de dar declaraciones y dar juicios antes de que un organismo haya citado una comisión para hacer una observación. Entonces no esperó el informe de la comisión para dar alegremente unas declaraciones. Y luego, al escuchar el informe que leyó el uruguayo que encabezaba la comisión que mandó la OEA para observarnos, en vez de comenzar y dar una excusa a República Dominicana porque se vio que tenía parcialidad, lo que hace es que simplemente reafirma en ley las cláusulas de recomendaciones. ¿Y qué le recomendaron al país? Nada. No le recomendaron nada al país. Lo único que le recomendaron es una mediación. Y les repetimos, los dominicanos no necesitamos mediación de la OEA. No la hemos solicitado. Ni necesitamos que la OEA venga a intermediar con nuestro pueblo vecino Haití. Porque siempre, aún en las diferencias y las dificultades, ambos estados hemos sabido ponernos de acuerdo, aún repito, las diferencias y nos hemos podido sentar exactamente. Entonces, en conclusión, creo que sí hubo desequilibrio, que sí validaron la acusación que se nos hace a través del gobierno haitiano de que aquí hay apátrida y que sí fue desequilibrado. Yo espero que el gobierno dominicano siga manejando la situación del manejo de la migración y sobre todo el proceso de extranjería, de poner y adecuar a los extranjeros, como se ha llevado hasta el momento, sin violar los derechos humanos y respetando la ley. Y que los dominicanos creemos todos los días más conciencia de lo que significa y de la importancia de asumir nuestra dominicanidad. Antes que Karen intervenga, cito allá de cuando denunciaron que venía una comisión al país. Bueno, vinieron a conocer las playas, los restaurantes, claro, a compartir con los dominicanos. Gozaron mucho, bailaron merengue, bebieron ron. Pero eso fue lo que hicieron. Pero yo quiero recordar, antes de que Karen, recordar solamente que la sentencia 168-13 produjo apátridas y que fue entonces arreglado el proceso por la intención de arreglo del proceso fue a través de la ley 169-14, porque muchas personas que ya habiendo nacido en la República Dominicana, que habiendo también tenido una vida, inscrito a la universidad y todo eso, cuando fueron a buscar sus documentos, se encontraron que no tenían nada. Ahora bien, nosotros tenemos que ver también los errores que nosotros cometemos en algunos momentos. Si entramos a esa discusión, sí. Karen no va a hablar hoy. No, mira, es difícil porque la gente, lamentablemente, las personas piensan que por un tema, es por un tema de partido, pero no es así, de verdad que no. A veces, cuando la colega Josefa dijo... Cuando la colega Josefa dijo que iba a ver las cosas de una manera positiva, yo le iba a decir, Karen Ricardo, sal de ese cuerpo, porque no hay forma ni posibilidad que para la República Dominicana los colegas del PRM y los amigos del PRM vean las cosas positivas, porque la ven siempre todo lo contrario. Y mira cómo hacen una causa común con prácticamente detractores de la República Dominicana. Pero probablemente los criterios Josefa y no del PRM. Bueno, pero todos los que vienen aquí plantean
prácticamente lo mismo. Prácticamente plantean lo mismo, ¿eh? Porque también no Lo que podemos viene decir que aquí estamos en el plantean país lo de la mismo. maravilla porque hemos hecho cosas que no han estado bien Pero también. es que la sentencia pero no, quería hay cosas y regular. cositas. Exactamente, nosotros en ningún momento hemos creado a fue un patria. error. Y Pero luego de la todas ley maneras, trató de enmendarlo, de todas y qué maneras, bueno, como ahorita y qué usted habló de la sentencia. Porque la ley entonces implementó el proceso de regularización, claro. La ley lo que La flexibilizó. sentencia no fue ningún error. Lo que pasa No, es que este país flexibilizó. siempre se quiere arrodillar ante potencias extranjeras. Quisimos arreglarlo demasiado. Entonces lo Y es quisieron una arreglar por ese pena, temor. y es una Es una pena. pena. Es una Y es una pena pena. que un partido llamado a ser el partido Ay, de no, tres oposición contra uno. esté No, haciendo no, una no. causa Por eso yo común del PRM. con organismos internacionales Castillo, el para PRM no lo ensuciar hace. el nombre de la Mira, Luis, República que no dice eso, Dominicana. Hipólito Eso no dice se eso, puede sin duda. comprender. Porque yo le voy a decir hagan ahora respetar la mismo, ley. no hay un solo dominicano que se sienta conforme con las expresiones de la OEA. Y en este momento de este informe, ¿qué fue lo que dijeron? Algo bueno, Sutilmente, no nos condenaron, Karen, no nos Validaron la acusación de que tenemos apatria en el país. Desde Señores, que usted quiera tenemos que decir, leer. y desde que usted quiera decir, hay que leer con pinza, y desde que usted quiera decir, tienen que hacer tal cosa, no están diciendo lo están haciendo, están diciendo que lo tenemos que hacer, y nosotros lo estamos haciendo. ¿Por qué no fue más Se sencillo descalificó, decir, exactamente decir, lo mismo que ustedes están haciendo, continúenlo haciendo, pero fue darle un solo crédito positivo, no Mira, le dieron a la y República como para Dominicana. algo- No para le algo dieron, chistoso, están descalificados. Karen, para algo chistoso, yo quiero recordarle a los Igual que que son el defensores PRM. de la OEA que Chapulín Colorado ya murió, pero que hay muchos vivos que siguen cobrando por el Chapulín Colorado. Entonces también pasa eso. O sea, en la OEA hay muchos que están detrás de lo que está Luis Almagro identificando, que al final son los que cobran por esa situación. Y en eso es que República Dominicana, por querer ser parte de la comunidad internacional, tiene el reconocimiento internacional, no puede en ningún momento negociar los actos ni sus leyes que le dan su soberanía, Así que le es. dan su preponderancia como Estado libre y soberano. Dice Catherine que amargo, que tú dices Almagro. Hay Es amargo. otros funcionarios Bien amargo. que opinaron sobre este informe de Luis Almagro. Vamos a ver. Ah, bueno. Con lo que no estamos de acuerdo es con que la OEA quiere entonces ser la mediadora entre la República Dominicana y Haití. Porque en la actual coyuntura eso no es un papel de la OEA. Es decir, la situación no ha llegado a unos niveles en donde la OEA tenga que intervenir. Rechazamos que se le quiera imponer a la República Dominicana un diálogo que la República Dominicana en principio planteó y que ha sido suspendido cuantas veces le ha dado la voluntad al gobierno haitiano como una forma de chantajear a la República Dominicana. Los principios sobre los cuales nuestro país está tomando esas decisiones son primero atendiendo a un mandato constitucional, una defensa de nuestra nación, de nuestra soberanía, de nuestros intereses como país. Y en segundo lugar también al principio de respeto a los derechos humanos. Bueno, ahí tenían ustedes las declaraciones de Adoco, de Finjus Finjus. y también del Procurador General de la República. Brevemente sus opiniones, tenemos que irnos a la pausa comercial. Mira, sobre el tema de la ley de inmigración que citaba Josefa magistralmente, que fue aprobada en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, al final, es verdad, del gobierno. Si al final el gobierno del PRD. Un grupo Se de engavesó también. ONG procedente o con filiación o con domicilio en Haití, muchas de ellas, y otras domicilio en Dominicana, pero que sus miembros eran nacionales haitianos, y no por nada con el tema haitiano, sino que atacaron y recurrieron lo que fue esa ley, 11 artículos recurrieron. De ahí, en ese momento, al no haber Tribunal Constitucional en ese momento, era la Suprema Corte de Justicia que hacía a las veces conocer Así es. lo que era el control de la constitucionalidad. Por eso no se Cuando pudieron hacer los vino- reglamentos. Por eso no se Cuando pudo hacer los vino- reglamentos. ahí Lo que voy. pasa es que es muy Cuando fácil vino- decir la cosa así. Cuando vino el Tribunal Constitucional, lo que hizo fue acoger esa solicitud de esa organización y fallar en consecuencia. El reglamento no Pero, se hizo perdón, por Josefa, intereses pero, particulares perdón. en el control de la Josefa, frontera y la pero, corrupción perdón, que hay en la perdón. frontera. Lo que quiero decir es, Eso puede ser la verdad. que esta situación de que ha venido un sector del vecino país de Haití atacando las acciones que hace Dominicana no es desde ahora. Viene hace Claro. un tiempo atrás, o de hace muchos años, claro, decir hasta Desde 1840, de cuando tuvimos 22 años desde de intervención. 1811. Pero en este contexto, estamos hablando en función de la ley, de la sentencia 168-13, que Josefa entiende que creó a Patria. Y ellos venían con una situación de atacar una decisión interna del pueblo dominicano, que el Congreso votó una ley que fue promovida por el PRD en ese momento. Entonces, Exacto. lo que yo entiendo es, Josefa, en este caso, no es un tema de partidos,
es un tema de país. Ahí es que Pero se es pierde. un tema de país, es un tema de país, se está viendo como un tema de país, pero hay que ver también los procesos, las leyes, lo que tenemos, nuestros instrumentos legales. Y es obvio que se respetó la Constitución de la República. Ese tema nosotros hemos discutido en varias ocasiones. Pero ¿qué pasa? Después de la sentencia, ustedes saben el revuelo que esto causó. Vino entonces la aprobación de la ley, que fue la que enmendó el asunto y puso en ejecución el tema de la regularización. Diferente, porque no que Entonces, enmendó. pero Es que flexibilizó Bueno, la posición para que después pero no claro, alegaran otra pero cosa. si tú flexibilizas algo es porque está demasiado estridente. Pero ¿no? lo que para la pregunta, aplicación. lo que pregunta Yo lo que creo es que lo que también pregunta nosotros la estamos como muy a la defensiva. lo que pregunta la producción, que si creemos nosotros que carece de equilibrio el informe de la OEA. Desde mi mirada, desde mi parte, yo digo que carece de equilibrio, que no fue sincero y transparente en reconocer que aquí las cosas se están haciendo con el debido proceso y que además se extralimitó al señalar que aquí hay que solucionar el tema de los apátridas porque está validando esa acusación, por lo que entiendo, y luego se brindó para ser mediador cuando la mediación se solicita, no se brinda, o sea que se ve su interés parcializado en participar en este tema para de una manera u otra contaminar todo el proceso. Y todos están tirando flores, están tirando daduras. No, Tienen que exactamente. Lo que pasa es que diplomáticamente ven acá. se están expresando con los mensajes encontrados entre líneas. Claro. O sea, están dejando la situación dominico-haitiana en un limbo. Cuando en un limbo Exactamente. del que oyó el revuelo, se Un quedó con el diálogo, revuelo y que ellos vinieron a tratar de solucionar algo que no solucionaron nada, sino que dejaron una cosa peor. Si Luis Almagro Porque no quisieron Esa fue reconocer que estamos haciendo La lo que mesa de ellos diálogo, recomiendan. la mesa de diálogo aquí en este Yo no país tengo todavía está entendido. abierta. Si Luis Almagro, ellos Espera, no se algo, ese retiran. diálogo. miren, Yo si no Luis tengo Almagro, entendido que ellos vinieron a resolucionar si nada, Luis fue Almagro- observar el proceso y cómo se estaban no opinen, no dejen aplicando tranquilo, entonces. los derechos humanos. Ellos Señores, quisieron venir a veamos salvar a los mal. haitianos que lo estábamos Vamos a maltratando. Veamos que el informe que ellos dieron finalmente Está totalmente no nos viciado. condena, no nos Está muy desfavorece. positivo. es que ellos no pueden condenarnos. Vamos no a ir a tienen la pausa capacidad para ello. comercial. Al regreso, Ni calidad. más de Noticias Entre Políticos. Tema educativo, quédese con nosotros. Ya venimos. Nuevamente NCDN da un paso de avance en las noticias. Nuestra nueva aplicación de CDN On te permite convertirte en parte de las noticias. Podrás subir fotos y videos en tiempo real de cualquier acontecimiento que ocurra en una comunidad. Disponible para Android en el Google Play Store y para iOS Apple en el App Store. Con CDN On, tú haces la noticia. Descárgala ya. Perdón, me agarraron acá, empezamos al aire. Lo que les estoy explicando, ellos me decía Yané Camilo que sí, bueno, que si Almagro no se peinaba mucho la cosa, el look. Que tenemos que ir a un salón dominicano. Pero lo que yo le estoy diciendo es que ella no está entendiendo la estética de la política internacional. Donald Trump, el pelucón, le dijo Nicolás Maduro. Y ahora Almagro, el otro pelucón. ¿Quién más tiene el pelo alborotado? No sé, Bueno, pero yo como te lo parece encargo. que a falta de contenido estamos ahora viendo las partes estéticas. Bueno, díganlo ustedes por Twitter. Si ustedes piensan que acá De belleza. en República Dominicana hay algún otro pelucón, escríbalo por ahí, @político CDN 37. Vamos a cambiar de tema, un tema muy serio, claro que sí. La situación educativa de la República Dominicana. No me refiero a la situación de infraestructura, ni a cómo el proceso de inversión del 4% del PIB, no. Me refiero específicamente al informe que dio ayer Temístocles Montaz, ministro de Finanzas de la República Dominicana, acompañado de una miembro del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese informe se dice que la República Dominicana está en el puesto 146 de 148 países en calidad educativa. En todo caso, hoy la ministra de Educación, que estaba al lado del ministro Temístocles Montaz, en un acto en el que compartieron, pues dice que ese informe es viejo, que es del 2008, y que no se puede analizar la educación de República Dominicana bajo ese informe. A continuación, la noticia la tiene Suheidi Matos. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, calificó de preocupante la mala calidad de la educación en el país y consideró que para poder avanzar es necesario reforzar todos los niveles a referirse a un informe donde el país ocupa la posición 146 de 148 países con baja calidad educativa. Mientras que la ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, reveló que el informe que ubica a la República Dominicana como uno de los países con más baja calidad educativa
educativa es del 2008 y por tanto no corresponde con la realidad actual. Aquí en la República Dominicana también pasan muchas cosas. A veces, ¿de qué año era ese? Ese informe viejo. Ese informe es viejo. Ese informe es del 2008. Y del 2008 acá no se han hecho evaluaciones nuevas. De su lado, la vicepresidenta de la República dijo que hay que seguir trabajando para mejorar la calidad de la educación dominicana y valoró las inversiones millonarias que realizó el gobierno en las construcciones de planteles escolares. El gobierno está haciendo el mayor esfuerzo, estamos ahora, ustedes lo saben, estamos todos contentos aplicando el 4% para la educación y estamos resolviendo por partes. O sea, ahora estamos trabajando toda la parte de infraestructura, es lo que se ve, pero por detrás estamos también trabajando con la mejora y la capacitación de los recursos humanos. Contrario a posiciones oficiales, representantes de la sociedad civil valoran como crítico el sistema educativo. Manuel Robles, miembro de la Coalición Educativa Digna, consideró, al igual que Montaz, que en lectura y en matemáticas son algunas de las materias con mayor deficiencia. Todavía hoy, en el 2015, el sistema educativo dominicano tiene una de las peores calificaciones a nivel regional y a nivel mundial, porque los avances que se han hecho son básicamente en términos de incremento de aulas, que todavía no han impactado debidamente la calidad de la educación. Esa es una tarea pendiente. Temístocles agregó que cuando se observó lo que dice el Foro Económico Mundial, es de preocupación por la mala posición en que se encuentra el país. Suheidi Matos, NCDN. Bueno, el análisis comienza con la diputada del PRM, Josefa Castillo, quien además es educadora, maestra. Josefa. Realmente es lamentable que a pesar de la aplicación del 4% del PIB para la educación, nosotros sigamos en los últimos lugares en términos de calidad educativa en la República Dominicana. Y un informe de la CEPAL del año 2013 también nos coloca en esos lugares. Incluso en ese informe estamos por debajo de Haití en términos de calidad educativa. Y eso se explica. Se explica también porque una de las fallas fundamentales también que tenemos es que un bachiller, por ejemplo, en Haití, sale bilingüe y hasta trilingüe. Sin embargo, en la República Dominicana, aún siendo un país que tiene una disposición amplísima y adecuada para el desarrollo turístico, nosotros no nos hemos empeñado en poder desarrollar las lenguas en la República Dominicana, por ejemplo. Pero el tema de la calidad educativa está íntimamente ligado a la planificación estratégica, a la voluntad política, a la capacidad del gobierno poder tener políticas públicas educativas claras, a la transparencia en la inversión de la educación, pero con ello también está lo que es la capacitación de nuestros maestros y con ello también la calidad de vida que tenemos nosotros que propiciarles a ellos para que se desarrollen en un ambiente que puedan también dar lo mejor para ellos. Nosotros estamos dando vueltas en el mismo lugar cuando, si no tenemos un personal que sea capaz de poder dar calidad, pues entonces tendremos estudiantes que tendrán, aún teniendo ellos buenas capacidades intelectivas, aún podrían ellos de alguna manera entonces no aprovechar eso de manera adecuada porque no tienen un buen empoderamiento. Yo creo que tenemos que revisar las políticas educativas en la República Dominicana porque para nadie es de alegría que estemos en esos lugares tan negativos en términos internacionales. Bueno, luego de la exposición magistral de la profesora Josefa, uno tiene que tratar de acercarse o asemejarse a lo que pudiera ser la idea que uno tiene sobre el tema de educación y educación de calidad. El gobierno de Danilo Medina se ha empeñado en presentar el tema de educación como un principal logro que ha tenido en esta gestión. Y reconocemos muchos avances en este tema. El tema de infraestructura, el tema de tan extendida, el tema de transparentar un poco más los suplidores y demás. Es verdad que son hechos que son claramente establecidos que se ha logrado con este gobierno. Ahora, el tema de educación de calidad,
cuando salimos a reclamar todos, o una gran mayoría de la sociedad, el 4% por la educación, le pusimos el apellido, educación de calidad. Y efectivamente hay un déficit que tiene el estudiantado en la preparación y lo que recibe como calidad y como educación, ya sea en la básica, media o en bachillerato, que hay un déficit en cuanto al conocimiento de esos estudiantes. Y lo establecen las universidades. Cuando lo que logran terminar y aplican universidades que toman exámenes, siempre se ve una cantidad de déficit que tienen en el aprendizaje. Pero igual en las pruebas nacionales también se ve. Pero ¿cuál otro tema tiene el tema de educación? Está la sobredad, está la deserción escolar, que es muy alta en el país. Y hay un sinnúmero de hechos y aspectos que tienen con educación que todavía no se le ha puesto el cascabel al gato, como se dice popularmente, y no hemos quedado en la parte más cosmética en tema de educación. El tema educación es un tema interesante, es un tema que dejó de salir de la campaña, es un tema que ha pasado a los hechos. Reconocemos el esfuerzo que está haciendo el Estado Dominicano por reforzar esa parte, esa debilidad que veníamos arrastrando por décadas en la República Dominicana. Pero cuando hablamos del nivel educativo de la República Dominicana, tenemos también que reconocer los avances, no solamente en infraestructura. El tema de las evaluaciones que se hacen, de las competencias que se hace, del incentivo que se hace a la lectura, a la matemática, a la ortografía, son políticas que se deben seguir aplicando para mayor socialización dentro de las comunidades, porque fue un tema que no se le dio mucha prioridad y es un tema fundamental para el desarrollo de los pueblos. Lo que a mí me indigna es ver profesionales de la materia queriendo echar tanto lodo al tema educación, como si el tema educación se tratara de una política partidaria. Cuando se habla de la República Dominicana y en un número bajito que queda, que tenemos que esperar las estadísticas, ojalá la hagan este año, la estadística que se mencionó fue la del 2008, esperamos una más reciente, la del 2013 que cita la colega Josefa Castillo, tenemos que esperar a ver qué número nos da, pero decir que en materia de educación la República Dominicana está por debajo de Haití, yo creo que tenemos que ser cuidadosos con esos temas, porque independientemente del razonamiento que ella le quiere dar al tema, independientemente de eso, decir que ella se sale con dos lenguas, tenemos que hablar de que en la República Dominicana hay un nivel empresarial dedicado a la educación donde los dominicanos y dominicanas salen muy bien preparados. Ojo con eso, hay temas con los que no se puede hacer política. Bueno, parece que hoy Temístocle, tu papá, a quien siempre tuve mucho cariño, claro. Temístocle Montaz no tenía en su agenda ningún tema para dar noticia. Bueno, y tocó un tema que sí da noticia porque marcó la realidad que vive República Dominicana en el tema educativo. Si bien es cierto que hay que reconocer que el presidente Danilo Medina ha implementado avances de cosas que viabilizan pues que la educación vaya mejorando, la realidad es que nosotros en sentido general estamos en una situación crítica en el tema educativo y eso no lo decimos los dominicanos, eso lo dicen los organismos internacionales, eso lo dicen las estadísticas, pero además los que somos profesores universitarios lo vivimos todos los días en nuestras propias aulas, de que hay estudiantes que hasta piensan con faltas ortográficas y entonces serán profesores que también enseñan con faltas ortográficas. O sea, el sistema no es buscar culpables. Yo creo que en el tema educativo es hacer una gran alianza. Entiendo que ese motor que estuvo detrás del 4%, que yo me sentí muy emocionada porque por fin hay movilidad en el país, se descuidó. O sea, solamente buscaba la aprobación del 4% en el Congreso. Luego que eso se logró y que el presidente lo aplicó en principio, como que no le ha dado el seguimiento debido. ¿Para qué? Para que entonces ese 4% que se está aplicando a educación sea aplicado de una manera de mejor distribución para que veamos logros a menor tiempo. Ahora, en tema educativo, ver los avances o los cambios radicalmente no es posible. Creo que estamos avanzando, creo que se necesita que mejores medidas y sobre todo no sentirnos que estamos en una zona de confort con el tema educativo, sino que al contrario, en educación, en políticas públicas, República Dominicana le falta mucho por hacer. Gracias, Yanni. Bueno, fíjense que así están los análisis. Uno de los comentarios que leía esta mañana en un grupo de estos del chat que tenemos acá en CDN,
era nuestra compañera Elaine Félix. Ella, que es educadora también, pues hacía una serie de comentarios, por supuesto, criticando el tema de la educación. Ella decía, bueno, hay que ver también lo que pasan los maestros, las condiciones en las que tienen que ir a dar clases. No esto como una justificación. La calidad del tema. El salario aquí lo arreglado por el maestro. Es un componente, una serie de cosas. Y ella comentaba, por ejemplo, la situación del agua en la República Dominicana y cómo, por ejemplo, ayer hablábamos del agua y decíamos, ¿cómo vamos a llamar a la gente a concientizar, racionalizar el uso del agua cuando no tenemos ni siquiera niveles de educación aceptables? Entonces, ¿por dónde es que se empieza? A veces yo pienso que manejar un Estado es difícil, sobre todo por esas cosas. ¿Dónde se comienza? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? En todo caso, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen con respecto a la calidad de la educación? Bueno, mira, yo creo que Josefa aquí es la más experta, aparte no porque sea maestra, sino que Josefa ha manejado hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados la Comisión de Educación, y fuera de que sea PRDista o PRMista, o sea, es una persona que es conocedora del tema de todo lo que tiene que ver con el andamiaje, y te duele porque es tu sector. Pero yo quiero hacer un comentario con tu permiso en esa parte, Josefa. Yo respeto mucho las áreas que cada quien se desarrolla. Nosotros en República Dominicana, año tras año, hemos visto necesidad de que nuestro sistema educativo mejore. Pero no es un tema de tomar solamente una medida en una vertiente, es un tema de que hay varias aristas que se conjugan para el tema educativo. Entonces, cuando nosotros queremos pensar que la educación va a mejorar porque se construyan muchas aulas solamente, no se logra. Ahora se avanza, pero no se logra. Cuando decimos que los maestros son mal asalariados o bien asalariados, los últimos gremios que han sido aventajados con remuneraciones ha sido el gremio de maestros. Cuando hablamos de que la media, que la media aquí de salario es muy pobre, o sea, se ha tratado que no esté en su mejor rendimiento para recibir los recursos por su servicio, pero se ha mejorado. Pero no solamente basta con que se mejore el salario de los maestros, es un tema también de seguirlos capacitando, pero no basta con que los alumnos tengan tandas extendidas, sino tienen una programación que esas tardes la ubiquen no en ocio, sino en creatividad y en ocupar para seguir promoviendo esa educación. Entonces son muchas aristas, de eso, Janet, nosotros sometimos ante la Cámara de Diputados una resolución para que se imparta el inglés como segunda lengua en las tandas extendidas para poder aprovechar esta parte importante de ese espacio que está siendo administrado sin planificación. Me encantó tu exposición, Janet, y es que nosotros no podemos ver el tema educativo con lentes oscuros. Es un tema de país, es un tema de formación de los profesionales del futuro. No podemos decir que no hay mala calidad educativa en la República Dominicana. Es cierto que yo no he dicho que no hay, yo he dicho que estamos mejorando y estamos haciendo esfuerzos. Nosotros sabemos que el solo hecho de aplicar el 4% para la educación es un elemento que nos permite a nosotros decir, bueno, si tenemos mayor inversión, no es solamente construcción de escuelas, es también ponerle calidad a todo esto. No es solamente las tandas extendidas, que yo quiero que haya muchas escuelas más con tandas extendidas, pero en un ambiente controlado, en un ambiente donde también estos almuerzos que se brindan allí a los niños también sean de alta calidad. Es también que nosotros necesitamos ver que tenemos que dejar atrás el reciclaje de lo malo, de que si tenemos un personal que no está altamente capacitado para cubrir esas deficiencias, estaríamos entonces reciclando lo mismo y tendremos niños y niñas y profesionales con deficiencias. Entonces, yo creo que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y hubo el Pacto por la Educación, que dejó fuera incluso el sector privado, dejó fuera los centros educativos privados, los colegios, la media mitad del sistema educativo. Entonces, ¿qué pacto nacional estamos hablando? Entonces, yo creo, Karen, Ricardo, que ese 4% es de todos los dominicanos y dominicanas, y exigimos transparencia en su aplicación y que mejore la calidad educativa para el bien de todas y todas. Y con eso, que cerremos la brecha de las diferencias entre pobres y ricos. Nosotros no estamos tan equivocados, nosotros estamos
equivocado. En 3 años, lo que se ha logrado de avance en educación en la República Dominicana es lo que no se debe cuestionar, de que tenemos que hacer más esfuerzo, de que tiene que ser más calidad, entonces, de ¿por que qué? no tiene que ser infraestructura, ¿Por qué pero en 3 entonces estamos en años, los últimos por eso, lugares? pero mi corazón, Entonces, la vamos a ver las estadística de un país que venía en detrimento por mucho tiempo, no se puede valorar por los últimos 3 años. Por eso el pueblo dominicano pidió 4 años más de Danilo. Pero según su exposición, como usted ha visto cómo Danilo ha trabajado, pero si es por usted el tema- estaría pidiendo 20 si es años por el para que tema de la logre educación, todos los si es por el problemas de tema de educación. educación, No, porque déjala, como él ha hecho el programa de Quisqueya A mí lo que me Aprende gusta de es un tigre, el eso tema de ha educación. alfabetizado a una cantidad El tema de de educación veteranos que no se ha tenían, enfocado, no se ha tenían enfocado orientación, en lo que se nos religión, criticaba a nombre, nosotros. entonces no. Construcción de escuela, nada de calidad. el tema de educación Pero se ha enfocado. pero se está Pero trabajando en la las República escuelas. Dominicana. Se está trabajando en la República Se Dominicana. hacían, mira, se hacían escuelas, se hacían... Es lamentable. Y el gobierno del Y se PRD se ha hecho criticaba escuela bastante también. eso. Yo creo Y que el PRD también. Y el Ya llevaba PRD vino. se ha hecho escuela y Hay que ahora hablar se de está eso. mejorando Ahora, todo el hay que sistema. mejorar la Y se está calidad. trabajando en Me eso. preocupa la Se está soledad. trabajando, tenemos que seguir trabajando. Se está trabajando, tenemos que seguir trabajando. Claro, claro. Miren, También hay que ver... por favor, Miren, vamos a hablar uno por uno. Y perdón, Catherine, la educación No, superior, pero que no deja que es un hablar. tema también a tratar, porque la ministra que Y los opinó colegios ahí privados. es un tema de educación superior el de ella. Y los Hay que colegios verificar privados que- también la calidad de Mira, educación. Josefa, los colegios privados, oye, nos aumentaron la tarifa y nadie, no defiende nadie, a los padres tenemos y los colegios privados, o sea, es terrible, o sea, hay Tenemos muchas que cosas por ver mejorar. todo un marco Feli. completo, Todo. claro. Pero de qué modo Mira, no dama, saben que voy, sea verá. que estamos Y mejorar la Voy calidad acompañado. educativa. Tenemos que mejorarla, pero Esta noche vamos nos a vamos Estamos en los mejorar. últimos No puedo lugares. despedirnos. Vamos, Feli, chao. Feli, dime. Hola, ¿Qué Ella está en tal? Haití todavía. muy buenas gusta, Karen, noches. estamos nosotros. Mira, Catherine, Feli, qué yo te voy a decir placer. una cosa, perdóname. Hay 2 cosas que a mí me impresionan de noticias entre políticos. Lo que tú siempre dices, que ellos se animan al final, Sí. y otra cosa. Emilio Galván y Karen Ricardo tienen una capacidad de, cuando ellos están haciendo su discurso, de echar todo lo que está para aprovechar la plataforma Sí, sí. y sacar su... Mira, impresionante. Cada uno para lo suyo, pero está bien. Tienen el género de Rafael Solano, arreglistas que son... Bueno, no, pero bien. De calidad. El discurso Karen tiene Y regalado. Ramón Orlando. Josefa puede ir a convivir a Haití, que a ella le funciona mejor Haití que a la República Dominicana. Ah, bueno. Para ella no Sí, supera es en verdad, todo. son mejores que Él nos nosotros supera en en la educativa. educación y en todo nos supera. Claro, vamos a Fuerte, ver la fuerte, verdad. Feli. Bendito tú entre todas las mujeres. Mi queridísimo Benny Metz. Así es. Ya quiero saludar la presencia de la profesora Josefa, la profesora Janet Camilo y la licenciada, la abogada Karen Ricardo, ¿verdad? Y darle las gracias por estar siempre con nosotros y ponerle más energía a Entre Políticos justa cuando se va a despedir. Hasta mañana. Chao, Feli, bye bye. Siempre. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a su programa NSDN Resumen Final. Es tiempo de que ya se acotejen, como decimos en los pueblos, ¿verdad? En el interior, en provincia, acotéjense alrededor de la cama, alrededor de la sala. Papá, mamá, pongan los muebles buenos, los cómodos, los muchachos, los jóvenes también, porque aquí hay de todo y para todos. En NSDN Resumen Final. Gracias amigos, gracias por estar con nosotros. Empezamos esta entrega de NSDN Resumen Final con el vocero de la policía, Jacobo Mateo Mosquera. Para la presa de Bardesa, que es un 30%, no quita la condición de que estamos en una sequía importante y que tenemos que tomar las previsiones adecuadas para eso. Aunque nosotros tenemos, y Alejandro lo ha dicho aquí en el Gran Santo Domingo, el problema de la cultura del agua en los hogares. Nosotros tenemos una demasiada mala gestión. Alejandro dice aquí, por ejemplo, que él suministra 425 litros por cada ciudadano cuando corresponde 250 litros. Sí. Él dice, se pierde 54% del agua en el Gran Santo Domingo. Si nosotros en el Gran Santo Domingo y en todo el país podemos solamente economizar un 30% del agua, lo que nos falta de agua a nosotros en el país es un 30%, la lluvia ha bajado un 30%. Solamente con cambiar nuestra cultura en los hogares no tuviéramos nosotros ninguna crisis de agua. Con el cambio en la cultura en el hogar. Bueno, hay también
accidentes como el que ocurría ayer en la avenida Núñez, en la 27 de febrero, sí, casi Núñez de Cáceres, que es donde están haciendo los trabajos. Ahí fue una gran tubería, hubo una ruptura de 12 pulgadas tiene esa tubería, entonces el agua es increíble. Yo le voy a presentar ese caso y también vamos a ver otros dos, que estos ya sí que pasa el tiempo, y aunque probablemente no le competen directamente a INAPA, pero estamos hablando de agua y de desperdicio de agua, a ver dónde es que se pierde el agua realmente. Comenzamos con Aris Beltré, que estuvo ayer en ese punto donde ocurrió esta rotura, y saben que ahí están haciendo trabajos en toda esa zona para el paso a desnivel. El brote de agua potable recorrió toda la isleta y parte de la avenida Núñez de Cáceres. Según informaciones, la avería se produjo durante la ejecución de trabajos que realiza Obras Públicas para agilizar el tránsito. Realmente no es una fuga de agua, es una gran avería, pero una retroexcavadora rompió un tubo accidentalmente y estamos aquí para separarlo. Lamentamos la pérdida porque a nosotros que nos afecta, pero nosotros vamos a reponer esa pérdida inmediatamente. Debido a la crisis hídrica que vive el país por la falta de lluvia, esta avería provocó la indignación de los transeúntes en esta avenida. Ejemplo que están dando la calle, ese es el ejemplo. Lo que son un grupo de irresponsables, lo que hicieron eso, rompiendo sin planificar nada. Un grupo de irresponsables con el escasez de agua que hay en el país, abusadores. Sí, me preocupa porque acaban de decir los periódicos que va a haber una sequía de agua por 3 meses más o menos, y hay muchos barrios que están sedientos de agua. No, que eso está malo porque tanta gente necesita el agua y mira cómo la están botando ahí. Que ¿cómo es posible que esa agua que va por ahí se está desperdiciando con la escasez grandísima que hay en el país? Brigadas de la CAS aseguraron que trabajarán las horas que sean necesarias para solucionar el problema. Aquí es frecuente que el trabajo de una institución lesione el trabajo de otra. Nosotros vimos, por ejemplo, que se trabajó toda la zona de la Rómulo Betancourt en un momento determinado. Vinieron y arreglaron las calles, pusieron todo precioso, y entonces vino la CAS que tenía que romper. Y rompió lo que acababa de hacerse. Entonces hubo que hacer de nuevo, otra vez, el proceso de las calles. Es común encontrar zonas donde usted ve que se hace un trabajo, se deja Obras Públicas hace un trabajo, viene INAPA o viene la CAS. Así es. Hace INAPA, en este caso tenemos una tubería que es de la CAS, viene Obras Públicas y va a trabajar como al ojo por ciento, como donde caiga esa retroexcavadora, porque ahí no hay cálculo, porque debería tener un cálculo. Hoy se calcula todo, fíjese usted cómo llegaron los del Chapo Guzmán, que hicieron un túnel y fue directico al baño donde siempre se bañaba. Exacto. Entonces hay capacidad, yo no diría que para hacer pero para saber que ahí hay un tubo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese tipo de organización? Y lo vemos, eso es lo más Mira, frecuente. en sentido general en el país, nosotros no tenemos, y no te puedo hablar con propiedad de la casa, ni quiero seguir hablando de la casa, No. ¿verdad? Porque no me corresponde. Pero en la historia del país de los acueductos nuestros, no hay un registro de un catastro de redes. Sí, pues nosotros, por ejemplo, sabemos nuestras redes cuando se rompe una tubería, aquí hay una. Sí, porque no tenemos un histórico de catastro de redes en el país. Entonces, cuando va a trabajar una empresa, no sabe que debajo está la tubería. No digo que este sea el caso, pero es frecuente eso. Igual que con la obra pública y asfaltarle mucho más rápido que poner tubería. Entonces, también obra pública, por ser la madre de las instituciones de obra, maneja mayores recursos que las instituciones de agua. A veces tú quieres poner una tubería y tú sabes que va a faltar, pero no tienes presupuesto para hacerlo. Tienes que esperar que pongan el asfalto y luego cuando tú puedes poner tubería, tienes que venir a romper el asfalto para poner tu tubería. Lo que hemos hecho en algunos casos nosotros, como lo hicimos en Salcedo, es que lo hemos hecho por las aceras, porque nos sale más barato romper las aceras que romper el asfalto, porque a veces la cantidad de asfalto que se ha puesto es mucha, entonces es más barato hacerlo por las aceras. Buscamos la manera de que el daño sea menor, pero es lamentable que tengan que pasar eso, pero pasa constantemente y es muy difícil de evitarlo porque es un problema de presupuesto en las instituciones que es difícil uno ir detrás, hacerlo planificado para hacerlo primero de la tubería. Pero quería preguntarle sobre, cuando usted hace referencia a que no hay un catastro de registro de las acometidas subterráneas en el país, pero los avances tecnológicos no permiten ya determinar eso con facilidad. Claro que sí, pero se necesitan inversiones también. Ajá. Pero nosotros estamos haciendo en INAPA, que estamos transformando la institución, porque INAPA básicamente era una institución para construir obras simplemente.
Nosotros estamos convirtiendo en una empresa pública de servicio, porque la parte básica de nosotros debe ser dar un servicio de calidad y que la construcción de obras sea un soporte para mejorar el servicio, pero no el fin. Entonces nosotros lo primero estamos haciendo un catastro de usuarios, porque no tenemos tampoco, lo tienen alguna institución como lo tiene la CAI, lo tiene Corazán, pero no tenemos nosotros una relación directa con el usuario. Nosotros apenas, por ejemplo, le cobramos 60.000 lugares cuando podemos cobrar 800.000 lugares, porque no tenemos una relación comercial a quien le damos agua. Entonces primero estamos haciendo un catastro de usuarios para poder cobrar y poder hacer una empresa que sea sostenible financieramente, porque hasta ahora INAPA ha sido un parásito económico del gobierno y eso hay que cambiarlo. Pero si estamos ahí hablando, por ejemplo, en esta que es una obra importante, está el Ministerio de Obras Públicas, está Odebrecht, trabajando ahí en estas excavaciones, la 27 de febrero, que es uno de los puntos fundamentales, yo diría que la columna vertebral de este país en materia de tránsito por el nivel que tiene de uso. No, entonces no hay dónde ir a buscar, vamos a INAPA, a ver dónde están los tubos aquí, o vamos a ver quién fue,